El pasado fin de semana, durante los días 20 y 21 de octubre, se celebró en Gandía una nueva edición del evento JPod y allí se celebró la gala de premios de la Asociación Podcast. Hoy quiero hablaros de todos los podcasts que se hicieron con una de sus estatuillas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos y todas los y las amantes de los podcasts, de las plataformas de podcasting, de la creación sonora y de todo lo relacionado con la producción de audio en general. Yo soy Jorge Marín y como cada día os doy la bienvenida al otro lado del micrófono para ofreceros una nueva píldora de metapodcasting con eventos, noticias, herramientas y premios. Hoy toca hablar de premios. Antes de ponerme a relatar la lista de ganadores de los premios de la Asociación Podcast, dejadme que dé las gracias al patrocinador de esta entrega, que es el canal de YouTube y podcast Ali Blue Box, que se trata de sobre todo un canal de YouTube, el podcast también, pero es un poquito más pequeñito y un poquito más personal. El canal de YouTube, Ali nos habla sobre todo de tecnología, pero también de un montón de temas, de multitud de ámbitos más, todo siempre desde el prisma de la accesibilidad. Y ojo, que también tiene podcast, como os decía antes. En este caso es casi mensual, podríamos decir. Tiene el mismo nombre, Ali Blue Box, y está centrado en un ámbito un poquito más personal. No tan tecnológico, pero sí más personal. Muchas gracias por tu apoyo en Ko-fi, Ali. Y ahora sí, dejadme que vaya al vídeo de YouTube donde pudimos ver la gala de los premios de la Asociación Podcast para traeros qué podcast se hicieron con la estatuilla de este año en cada una de las categorías de los premios de la Asociación Podcast. Ya sabéis que podéis haceros socios a través de asociacionpodcast.es. En cuanto a la categoría de actualidad y sociedad, el ganador fue El Rincón de Josete. Muchas felicidades, Josete. Quiero dar desde ya la felicitación a todos los ganadores, porque entre todos, casi todos, tengo amigos, compañeros, etcétera. En El Rincón de Josete estuve hace muy poquito, pero bueno, adelanto ya las felicitaciones, doy la enhorabuena a todos, porque como tenga que pararme en todos y cada uno de ellos, al final el capítulo se hace súper largo. Avisaros de que voy a poner el podlink de cada uno de estos podcasts que voy a relatar hoy en las notas del episodio. Bueno, en cuanto a actualidad y sociedad, el ganador fue El Rincón de Josete. En cuanto a arte y cultura, el ganador fue Cápsulas de la Historia. En cuanto a cine, series o televisión, los ganadores fueron los compañeros de El Camarote de los Mars. En cuanto a cultura popular, el podcast ganador fue el podcast de la EGB. En cuanto a educación, se llevó la estatuilla Un papá en apuros, Raúl. En cuanto a la categoría general, el ganador fue Papá Friki. En cuanto a humor, los ganadores fueron los compañeros de En Boca Cerrada No Entran Podcast. En la categoría musical, el ganador fue el podcast Strawberry Fields. En cuanto a tecnología, se lo llevaron los compañeros de Manzanas Enfrentadas. En cuanto a videojuegos, los ganadores fueron Yayo y Gafapastas, y el podcast Revelación fue a parar para En Boca Cerrada No Entran Podcast también. La categoría de Mejor Podcaster Femenina fue para Adriana Izquierdo de O Televisión, y en cuanto a la masculina, el Mejor Podcaster Masculino fue Gorka Artaza de A la Velocidad Absurda. Muchas felicitaciones a todos y cada uno de los podcast ganadores, compañeros de otros podcasts, bueno, compañeros también de Adri y Gorka de las categorías personales. Nos queda por conocer el podcast de Asespot, que en este caso no se entregó en la gala de las JPod 23 de Gandía, sino que se va a entregar, si no me equivoco, en Podcast Days esta misma semana. Este mismo fin de semana no, porque es jueves y viernes, pero bueno, esta misma semana. Así que os lo traeré la semana que viene. De nuevo, enhorabuena a todos los podcasts, y os habéis ganado un pequeño hueco en las notas de este episodio para que ganéis un poquito más de suscripciones, porque estos premios al final son para eso, para dar visibilidad a los podcasts. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.